Tú crees entender el deseo femenino. Piensas que ya has visto, escuchado y experimentado lo suficiente como para decir, sé cómo funciona. Pero, ¿y si fuera falso? ¿Y si lo que llamas deseo no fuera más que una ilusión construida por películas, redes sociales y conversaciones superficiales entre amigos? ¿Y si en realidad estuvieras pasando completamente por alto lo esencial? El problema no es que los hombres no quieran entender. El problema es que nunca se les ha enseñado correctamente. Se les ha enseñado a seducir, se les ha enseñado a impresionar, se les ha enseñado a conquistar, pero nunca se les ha enseñado a comprender. Y entre seducir y comprender hay un mundo, porque el deseo femenino no es mecánico, no es un botón que presionas, no es una fórmula mágica, no es una secuencia de acciones predecibles. Es algo vivo, algo sutil, algo profundamente emocional y a menudo invisible para quien no sabe mirar. Muchos hombres fracasan no porque no sean lo suficientemente buenos, sino porque no leen las señales correctas. Ven a una mujer distante y piensan, no está interesada, cuando a veces simplemente se está protegiendo. Ven a una mujer sonriente y piensan, me desea, cuando a veces solo está siendo amable. Dan, insisten, fuerzan, y sin entender por qué, terminan siendo rechazados, ignorados o reemplazados. Y entonces se hacen la pregunta equivocada, ¿qué hay de malo en mí? Cuando la verdadera pregunta es, ¿qué es lo que todavía no entiendo? Porque comprender el deseo femenino no es convertirse en otra persona, es aprender a ver lo que ya está ahí, pero que nunca supiste interpretar. Es entender que el deseo no nace donde crees, y sobre todo, que no crece como lo imaginas. El deseo femenino no comienza por lo físico. Sí, la apariencia importa, pero nunca es el corazón del mecanismo. Una mujer puede encontrar a un hombre atractivo sin sentir el menor deseo profundo por él, y al contrario, puede desarrollar una atracción intensa por alguien que, al principio, no le generaba nada especial. ¿Por qué? Porque el deseo femenino es contextual. Depende de la emoción, de la seguridad, de la conexión, del misterio, de la percepción que tiene de ti, pero sobre todo de la percepción que tiene de sí misma cuando está contigo. Y eso es algo que pocos hombres comprenden de verdad. Una mujer no siente deseo únicamente por quien eres. Siente deseo por lo que se convierte cuando está en tu presencia. ¿Se siente viva? ¿Se siente libre? ¿Se siente deseada sin sentirse utilizada? ¿Se siente comprendida sin sentirse analizada? ¿O al contrario, se siente bajo presión, juzgada, observada, obligada a interpretar un papel? Ahí es donde todo se decide, porque el deseo no nace en tus palabras, nace en lo que ella siente, y ese sentimiento no puedes forzarlo, solo puedes aprender a crearlo, sin que ella siquiera se dé cuenta de manera consciente. Por eso algunos hombres atraen naturalmente, sin exagerar, sin perseguir, sin suplicar, y otros, a pesar de todos sus esfuerzos, nunca logran encender esa chispa. No es cuestión de suerte, no es cuestión de belleza, ni siquiera es cuestión de dinero, es cuestión de comprensión, comprender que el deseo femenino es lento, pero poderoso, sutil, pero profundo, invisible al inicio, pero imposible de ignorar cuando se activa. Muchos hombres quieren ir rápido, quieren resultados inmediatos, quieren saber si ella está interesada en pocos minutos, pero el deseo femenino no funciona así. Se construye, se alimenta, evoluciona y sobre todo puede desaparecer tan rápido como apareció si tomas malas decisiones. Por eso debes dejar de buscar técnicas rápidas, dejar de querer respuestas simples para algo complejo. Porque la verdad es que comprender el deseo femenino es comprender la psicología humana a un nivel más profundo. Es entender las emociones, los miedos, las expectativas invisibles, las contradicciones. Sí, las contradicciones. Porque una mujer puede decir una cosa y sentir lo contrario. Puede querer atención, pero huir de quien le da demasiado. Puede buscar estabilidad, pero sentirse atraída por lo imprevisible. Y si no entiendes eso, vas a estar constantemente confundido. Vas a pensar que está jugando. Vas a creer que es complicada, vas a decirte que las mujeres son imposibles de entender, pero en realidad estás mirando con las herramientas equivocadas. Intentas analizar algo emocional con una lógica fría, y eso nunca funciona, porque el deseo femenino no sigue una lógica lineal, sigue una lógica emocional, y esa lógica tienes que aprenderla. No para manipular, no para controlar, sino para dejar de estar perdido, para dejar de cometer los errores que la mayoría de los hombres repite una y otra vez, porque hay comportamientos que matan el deseo instantáneamente, sin ruido,
sin explicación, y puedes hacerlo sin darte cuenta. Como querer demostrar demasiado, como estar demasiado disponible, como intentar agradar a toda costa. Crees que eso ayuda, pero en realidad destruye la atracción. ¿Por qué? Porque el deseo femenino necesita espacio, necesita atención, necesita lo desconocido, no certezas absolutas desde el principio. Una mujer no desea lo que ya está asegurado, desea lo que le hace sentir algo intenso, algo que no controla del todo. Y ahí es donde muchos hombres se equivocan. Quieren ser perfectos, tranquilizadores, siempre disponibles, pero al hacer eso, se vuelven predecibles. Y lo que es predecible se vuelve invisible. Puedes ser un buen chico y nunca generar deseo, porque el deseo no recompensa la amabilidad, recompensa el impacto emocional. Eso no significa ser malo, no significa manipular, significa entender que el deseo es una experiencia, no una recompensa. Y esa experiencia tienes que aprender a crearla. No con frases hechas, no con técnicas copiadas, sino con una comprensión profunda de lo que ocurre en la mente de una mujer. Eso es exactamente lo que vas a descubrir. En esta serie, no vas a aprender a seducir como todo el mundo. Vas a aprender a ver lo que otros no ven, a entender lo que otros ignoran, a percibir lo que pocos hombres se toman el tiempo de analizar. Vas a entender por qué algunas mujeres se alejan sin razón aparente, por qué otras se sienten intensamente atraídas sin que entiendas por qué a veces todo parece perfecto y luego todo desaparece. Y sobre todo, vas a entender cómo evitar los errores invisibles que lo destruyen todo. Pero antes de continuar, tienes que aceptar una cosa. Lo que crees saber hoy puede que solo sea una parte de la realidad, y mientras te aferres a esas creencias, nunca verás el resto. Así que abre tu mente, deja de lado las ideas preconcebidas, acepta cuestionar lo que creías cierto, porque lo que viene va a cambiar tu manera de ver las relaciones, no en la superficie, sino en profundidad. Y una vez que lo entiendas, nunca volverás a ver a una mujer de la misma manera. Puede que pienses que el deseo femenino comienza cuando una mujer te mira y te encuentra atractivo, que todo se decide en los primeros segundos, que si no pasas la prueba inmediatamente, se acabó. Pero la realidad es mucho más profunda y mucho más interesante que eso. El deseo femenino no empieza con un clic repentino. Empieza con una sensación ligera, casi imperceptible, algo que ella aún no puede explicar. Todavía no es deseo. Es una apertura. Y ahí es donde todo se juega. Porque esa apertura, o sabes cómo alimentarla, o la destruyes sin darte cuenta. Una mujer no piensa conscientemente, voy a sentir deseo por este hombre. Su mente no funciona así. Al principio observa, siente, capta detalles que tú mismo ignoras. Tu forma de hablar, tu mirada, tu energía, tu calma o tu agitación, tu capacidad de estar presente o tu necesidad de validación. Todo eso ella lo percibe. No necesariamente de forma consciente, pero su cerebro lo registra todo, y a partir de ahí se crea una primera impresión emocional, no lógica, no racional, sino emocional. Y esa impresión va a influir en todo lo demás. Si esa sensación es neutra, el deseo no nace. Si es negativa, aparece el rechazo. Pero si esa sensación es intrigante, diferente, sutilmente cautivadora, entonces algo comienza. Aún no es deseo, pero sí curiosidad. Y la curiosidad es la primera etapa del deseo femenino. Una mujer no desea lo que entiende de inmediato, desea lo que la intriga, lo que le despierta ganas de saber más, lo que no se revela por completo desde el inicio. Por eso algunos hombres normales atraen mucho, mientras otros, objetivamente más atractivos o más ricos, pasan desapercibidos. Porque el deseo no se activa por lo que muestras, sino por lo que dejas entrever. Y eso es una diferencia enorme. Muchos hombres quieren impresionar, mostrar su valor, probar que son interesantes, pero al hacer eso, eliminan el misterio. Y sin misterio, no hay tensión. Y sin tensión, no hay deseo. Una mujer necesita sentir que hay algo en ti, que no puede descifrar por completo, no porque estés actuando, sino porque no lo entregas todo de inmediato. No te estás vendiendo, no intentas convencerla. Estás ahí, presente, con los pies en la tierra. Y eso crea un contraste enorme con la mayoría de los hombres. Porque la mayoría busca agradar, seducir, conseguir validación. Y esa necesidad, ella la percibe al instante. Aunque no digas nada, una mujer siente cuando un hombre la necesita y cuando un hombre elige estar ahí sin depender de ella. Y esa diferencia es uno de los detonantes más poderosos del deseo. Porque el deseo femenino necesita seguridad,
pero también libertad. Y puede parecer contradictorio, pero en realidad es totalmente lógico. Una mujer quiere sentirse emocionalmente segura. No quiere sentirse amenazada, juzgada o manipulada, pero al mismo tiempo no quiere sentirse atrapada en algo predecible. Quiere sentir movimiento, vida, energía. Y esa mezcla entre estabilidad e imprevisibilidad es lo que crea la atracción. Demasiada estabilidad y se aburre. Demasiada imprevisibilidad y se protege. Pero cuando ambos están en equilibrio, el deseo empieza a aparecer. Y aquí debes entender algo esencial. El deseo femenino no se activa porque seas perfecto. Se activa porque se te percibe como real. Un hombre demasiado pulido, demasiado calculado, demasiado perfecto, genera desconfianza, porque parece artificial. Y una mujer no desea lo que parece falso. Desea lo que se siente auténtico, pero con control. Alguien que no necesita actuar. Alguien cómodo consigo mismo. Alguien que no intenta impresionar, pero que igual deja huella. Y esa diferencia es enorme, porque el impacto emocional no viene de lo que haces, sino de cómo eres percibido. Puedes decir las palabras correctas, con la energía equivocada, y todo se destruye. Y al contrario, puedes decir algo simple, con la presencia adecuada, y se vuelve poderoso. Por eso copiar técnicas no funciona a largo plazo, porque el deseo femenino no responde a guiones, responde a una experiencia emocional completa. Y esa experiencia empieza desde las primeras interacciones. Cada detalle cuenta, tu silencio, tu timing, tu mirada, tu forma de escuchar. Porque una mujer no se enamora de lo que dices, se enamora de lo que siente cuando está contigo. Y si no siente nada, puedes hacer todo y no pasará nada. Es difícil de aceptar, pero es la realidad. Ahora hay otra cosa esencial que debes entender. El deseo femenino necesita tiempo. No necesariamente mucho tiempo, pero sí un mínimo de construcción. A diferencia de lo que muchos creen, el deseo inmediato suele ser superficial. Lo que dura, lo que se vuelve intenso, lo que deja huella profunda, es lo que se construye poco a poco. Una mujer puede sentirse atraída rápidamente, pero el verdadero deseo, el que la hace pensar en ti, el que la perturba, el que la hace volver, ese se desarrolla y depende de varios elementos invisibles. La forma en que manejas la distancia, la forma en que generas emoción, la forma en que le permites acercarse a ti, porque sí, el deseo femenino crece cuando ella invierte, no cuando tú haces todo. Si das demasiado, eliminas su participación. Y sin participación, no hay apego. Y sin apego, el deseo se apaga. Por eso algunos hombres dan todo y lo pierden todo. Creen que están haciendo lo correcto, creen que están mostrando interés, pero en realidad impiden que la mujer sienta algo profundo, porque ocupan todo el espacio. Cuando en realidad debes crear espacio, un espacio donde ella pueda pensar en ti, un espacio donde pueda sentir, un espacio donde pueda hacerse preguntas. Esa es la base del deseo femenino, no la persecución, no la presión, sino la conexión emocional progresiva. Y esa conexión no se fuerza, se construye a través de momentos, miradas, silencios, interacciones reales, no perfectas, pero sinceras. Ahora hazte una pregunta. Cuando una mujer está contigo, ¿qué siente realmente? No lo que tú piensas, no lo que esperas, sino lo que realmente siente. ¿Está relajada? ¿Está estimulada? ¿Tiene curiosidad? ¿O está pensando qué debe decir, cómo debe comportarse o cómo salir de la interacción? Porque la respuesta a esa pregunta lo determina todo. El deseo no depende de tu intención, depende de su experiencia. Y si entiendes eso, ya estás por delante de la mayoría de los hombres. Pero esto es solo el comienzo. Porque ahora que entiendes cómo empieza el deseo, tienes que entender qué lo alimenta y sobre todo, qué lo destruye. Y eso es exactamente lo que vas a descubrir a continuación. Porque sí, hay errores invisibles, errores que quizá ya estás cometiendo sin siquiera darte cuenta. Y esos errores pueden matar el deseo, incluso cuando ya está presente. Puedes crear una conexión, puedes despertar curiosidad, incluso puedes hacer nacer una verdadera atracción. Y aún así, todo puede desaparecer, sin discusión, sin explicación, sin un momento claro en el que todo se rompió. Simplemente se instala una distancia, un cambio en su mirada, una energía diferente. Y no entiendes. Repasas todo lo que hiciste. Piensas que estuviste presente, amable, atento. Y aún así, ella se aleja. Ese momento es el que la mayoría de los hombres no comprende, porque el deseo femenino no siempre muere por algo visible. A menudo muere por detalles invisibles, actitudes, dinámicas, energías. Y esos errores puedes cometerlos con las mejores intenciones del mundo.
El primer error es querer asegurar demasiado rápido. Sientes que te gusta, ves que hay conexión y quieres concretar, quieres aclarar, quieres saber en qué punto estás, quieres asegurarte de que ella está ahí. Entonces te vuelves más presente, más disponible, más demostrativo. Crees que eso va a fortalecer el vínculo, pero en realidad acabas de romper algo, porque el deseo femenino necesita un mínimo de incertidumbre. No confusión, no manipulación, sino espacio. Cuando todo se vuelve demasiado claro, demasiado rápido, demasiado asegurado, la emoción cae. Ya no necesita sentir, ya no necesita invertir. Todo ya está dado, y lo que ya está asegurado deja de crear tensión. Y sin tensión, el deseo se apaga. El segundo error es querer agradar a toda costa. Cuidas lo que dices, evitas desacuerdos, adaptas tu comportamiento para no perderla, te vuelves fácil. Y al principio puede parecer que funciona, se siente cómoda, te encuentra amable, respetuoso, pero algo falta, porque una mujer no desea a alguien que se borra por ella, desea a alguien que existe plenamente frente a ella, alguien con identidad, con opiniones, con presencia, no alguien que se adapta constantemente. Cuando buscas agradar, pierdes tu singularidad, y sin singularidad te vuelves reemplazable. El tercer error es dar demasiado pronto. ¿Quieres mostrar tu interés? ¿Quieres ser diferente a los demás? Entonces das atención, tiempo, energía, siempre disponible, siempre listo, siempre presente. Pero al hacer eso, desequilibras la dinámica, porque el deseo femenino necesita reciprocidad. Ella también debe dar, ella también debe invertir, ella también debe buscarte. Si tú haces todo, ella ya no siente la necesidad de participar, y sin participación no hay apego. Y sin apego, el deseo no se sostiene. El cuarto error es perder tu estabilidad emocional. Al principio estás tranquilo, sereno, centrado, pero poco a poco empiezas a dudar. Analiza sus mensajes, sus respuestas, sus silencios. Te vuelves más reactivo, más sensible, y ella lo siente, aunque no lo digas, porque una mujer percibe tu energía, y cuando esa energía se vuelve inestable, la sensación de seguridad desaparece. Y sin seguridad, el deseo no puede evolucionar, porque el deseo femenino necesita un marco, no rígido, no controlador, pero estable. Alguien en quien pueda apoyarse, sin sentirse atrapada. Y si pierdes eso, pierdes mucho más de lo que crees. El quinto error es volverte predecible, siempre el mismo comportamiento, siempre las mismas reacciones, siempre los mismos patrones. Al principio, tranquiliza, pero muy pronto, aburre, porque el deseo necesita novedad, sorpresa, variación, no caos, sino vida. Cuando puede anticiparlo todo, ya no siente nada fuerte. Y sin emoción, el deseo desaparece. Ahora hay un error aún más sutil. El que casi nadie ve es querer controlar el resultado. Quieres que ella te quiera, quieres que se apegue, quieres que funcione. Entonces, inconscientemente, todo lo que haces está orientado hacia eso. Ya no estás en el momento, estás en el objetivo. Y eso cambia completamente tu energía. Te vuelves tenso, calculador, menos natural, y ella lo percibe, porque ya no estás ahí para vivir la interacción, estás ahí para obtener algo, y el deseo femenino huye de esa dinámica, porque no quiere ser forzado, no quiere ser dirigido, quiere emerger de forma natural. Por eso algunos hombres atraen sin esfuerzo aparente, porque no están enfocados en el resultado, están presentes, comprometidos, pero desapegados, y ese desapego crea libertad, y esa libertad despierta deseo, porque una mujer siente cuando puede ser ella misma sin presión. Y es en ese espacio donde el deseo crece. Ahora, entiende bien esto. Puedes cometer todos estos errores y nunca entender por qué no funciona, porque no siempre hay un feedback. Ella no te va a decir, te volviste demasiado disponible, perdiste tu misterio, estás intentando demasiado agradarme. No, simplemente se va a alejar. Y tú te quedas con tus preguntas. Por eso debes aprender a ver estas dinámicas, antes de que lo destruyan todo. Porque el deseo femenino es frágil al inicio, necesita un buen entorno para crecer, pero una vez que se instala, se vuelve poderoso, muy poderoso. Y ahí es donde muchos hombres cometen otro error. Piensan que ya está todo asegurado, que ahora pueden relajarse. Pero el deseo no se mantiene por defecto, se cultiva, siempre, no con esfuerzos forzados, sino con una presencia constante, una energía viva, una capacidad de seguir siendo interesante, sin actuar. Y eso es un nivel al que pocos llegan de verdad,
porque requiere una comprensión profunda, no técnicas, no frases, sino un verdadero dominio de uno mismo. Y eso es exactamente lo que vas a descubrir a continuación, porque ahora que sabes lo que destruye el deseo, tienes que entender cómo mantenerlo y fortalecerlo con el tiempo. Ya sabes cómo empieza el deseo. También sabes lo que puede destruirlo, a veces en silencio. Pero una vez que está ahí, una vez que esa chispa existe, la verdadera pregunta es, ¿cómo convertirla en fuego? Porque sí, el deseo femenino puede ser poderoso, muy poderoso, pero solo si sabes alimentarlo correctamente. De lo contrario se apaga, poco a poco, sin ruido, y te encuentras en una relación donde queda la costumbre, pero ya no la intensidad. Y ese es el error de muchos hombres. Saben atraer, pero no saben mantener. Viven el inicio como una victoria, cuando en realidad es solo el comienzo. Porque el deseo femenino no es estático, evoluciona, o crece, o disminuye, pero nunca se queda igual. Y lo que marca la diferencia no es lo que haces al principio, es lo que sigues encarnando con el tiempo. Lo primero que debes entender es que el deseo necesita variación emocional, no caos, no drama innecesario, sino movimiento. Una mujer no permanece atraída por alguien que le hace sentir lo mismo todo el tiempo, incluso si eso es algo positivo. Si todo es siempre estable, predecible, idéntico, la intensidad desaparece, porque el cerebro se acostumbra y lo que se vuelve habitual pierde impacto. En cambio, cuando hay variación, la mente se mantiene activa, curiosa, viva. Eso no significa actuar ni manipular. Significa ser capaz de mostrar diferentes dimensiones de ti, a veces tranquilo, a veces intenso, a veces ligero, a veces profundo. Un hombre que solo muestra una faceta se vuelve predecible, y lo que es predecible se vuelve aburrido. Pero un hombre con profundidad, que no está rígido, permanece interesante. Y esa riqueza alimenta el deseo. La segunda clave es la tensión emocional bien gestionada. El deseo femenino vive en la tensión, no en la comodidad absoluta, no en la distancia fría, sino en ese espacio entre ambos. Un equilibrio sutil. Si todo es demasiado fácil, no siente nada especial. Si todo es demasiado complicado, se cierra. Pero cuando hay una ligera tensión, algo que la hace sentir, entonces el deseo se mantiene vivo. Puede ser una mirada, un silencio, una distancia medida, no para jugar, sino para dejar que la emoción exista, porque el deseo no nace en la certeza, nace en lo que ella no controla completamente. La tercera clave es dejar espacio, no desaparecer, no ignorar, pero tampoco estar presente todo el tiempo, porque cuando siempre estás ahí, no tiene tiempo de sentir tu ausencia. Y sin ausencia, no hay falta. Y sin falta, no hay deseo profundo. Muchos hombres creen que estar disponibles constantemente fortalece la relación, pero en realidad puede asfixiarla. Una mujer necesita momentos en los que piense en ti sin que estés ahí, momentos en los que se pregunte qué haces, momentos en los que sienta tu ausencia. Ahí es donde el deseo crece, no cuando todo está siempre disponible. La cuarta clave es seguir centrado en tu propia vida. Este es uno de los puntos más importantes. Un hombre que abandona su vida por una mujer pierde atracción inmediatamente, no porque haga algo malo, sino porque se vuelve dependiente. Y el deseo femenino no se alimenta de dependencia, se alimenta de libertad, de movimiento, de ambición, de dirección. Una mujer se siente atraída por un hombre que tiene una vida, no por uno cuya vida gira alrededor de ella. Porque en el primer caso, ella elige formar parte. En el segundo, se convierte en el centro. Y cuando se convierte en el centro, aparece el peso. Y ese peso mata el deseo. La quinta clave es seguir evolucionando. No volverte estático. No pensar nunca que ya está. Porque el deseo femenino ama el progreso. No necesariamente espectacular, pero real. Un hombre que evoluciona, que aprende, que crece, permanece atractivo. Porque nunca es totalmente predecible. Siempre hay algo por descubrir, algo por sentir. En cambio, un hombre que se instala, que deja de cambiar, se vuelve previsible. Y lo previsible pierde intensidad. Ahora hay una dimensión aún más profunda, la conexión emocional consciente. No solo hablar, no solo compartir, sino realmente estar presente con ella. Escuchar, comprender, sentir, no para analizar, no para solucionar, sino para crear un vínculo real. Porque el deseo femenino no se alimenta solo de tensión, también se alimenta de conexión. Y es ese equilibrio entre tensión y conexión lo que crea una atracción duradera. Demasiada tensión sin conexión y se cansa, demasiada conexión sin tensión y se aburre. Pero cuando ambas están presentes,
El deseo se vuelve profundo, estable, pero vivo. Y eso es lo que buscas, no una atracción frágil, no algo temporal, sino una energía que permanezca. Ahora hazte una pregunta honesta. ¿Estás intentando retener a una mujer o crear una experiencia de la que no quiera irse? Porque no es lo mismo. Retener es controlar, crear es inspirar, y el deseo femenino no se puede controlar, solo se puede alimentar, respetar, comprender. Y cuando llegas a ese punto, todo cambia. Ya no necesitas perseguir, ya no necesitas demostrar, porque lo que creas habla por ti, pero aún queda algo esencial, quizá lo más importante de todo, porque todo lo que has entendido hasta ahora solo funciona si comprendes este último punto. Y ese punto va a cambiar completamente tu forma de ver las relaciones. Y ahí es donde todo se vuelve realmente interesante.